Me llamo Amalia Vargas y cumplí 72 primaveras el año pasado. Siempre me he enorgullecido de ser astuta, precisa con las palabras, cuidadosa con la gente, difícil de engañar. O al menos eso pensaba. Hasta que el duelo apagó mis instintos. Desde la muerte de mi esposo Javier en abril pasado, la casa en Querétaro se siente demasiado silenciosa. Cada sonido resonando como un recuerdo. Incluso ahora, en la mañana de Año Nuevo, el reloj marca el tiempo con la paciencia que solo los solitarios comprenden. Estaba recostada en el sillón de la sala, con una cobija tejida deslizándose de mis rodillas, fingiendo estar en ese letargo que a Clara le gustaba ver. Ella creía que el té que me preparaba cada mañana manzanilla con un toque de miel para calmarte se había convertido en mi dependencia. Lo que no sabía era que, desde hacía 3 días, lo había estado tirando al fregadero cuando no miraba. La casa olía ligeramente a pan de canela y engaño. Desde la cocina, escuché el tintineo de los platos. Luego el ritmo suave de la voz de Clara baja. «Urgente. Ya es hora de deshacernos de ella», susurró. Por un segundo, pensé que lo había imaginado. Pero luego escuché la voz de mi único hijo, Emiliano. Más baja, insegura. «Clara». Ella lo interrumpió. «Tú mismo dijiste que no puedes seguir viviendo así. Lo haremos oficial después de las fiestas. Ya llamé al asilo». «Asilo». La palabra cortó la niebla que me había envuelto por meses. Mantuve mi respiración lenta, constante. Pensaban que estaba dormida, drogada, dócil. Mis ojos permanecieron entrecerrados. La cortina de encaje, moviéndose con una corriente de aire. Sus voces seguían. «Ahora sin cuidado. No te veas tan culpable», dijo Clara. «Tu madre ya casi no está aquí». «Casi no está». En ese momento, las piezas encajaron las pastillas que me hacían olvidar palabras a mitad de una frase. Los cheques extraviados. El doctor que nunca me miró a los ojos. Había descartado cada señal de advertencia como cansancio o duelo. Pero el duelo no tiene un sabor amargo. No se disuelve en miel. Los pasos de Emiliano se acercaron. Solté la cobija y dejé escapar un pequeño suspiro convincente. Se inclinó sobre mí. «Todavía está dormida», murmuró. «Se quedará así», respondió Clara. Cuando subieron al segundo piso, abrí los ojos a la suave luz del televisor, aún congelado en la repetición de los fuegos artificiales de medianoche. Mis manos temblaron mientras alcanzaba el cuadernito escondido bajo el cojín. Escribí la frase con letras temblorosas. 1 de enero. 7:45 a.m. Clara dijo. «Ya es hora de deshacernos de ella». Luego cerré el cuaderno y me quedé completamente inmóvil, escuchando los crujidos de los tablones del piso arriba. El acto había comenzado. Creían que me habían robado mi claridad. Creían que estaban ganando. Pero tenía algo que ellos no tiempo. Y usaría cada hora antes de que hicieran su próximo movimiento. Arriba, el agua comenzó a correr en la regadera. Me levanté lentamente, me estabilicé y caminé hacia la cocina. El fregadero aún brillaba con un rastro del té. Mañana llamaría a la doctora Morales. La lluvia de abril en Querétaro tiene una forma de tragarse los sonidos. El cielo esa mañana era del color del adobe mojado. Y hasta las campanas de la iglesia parecían más suaves, como si supieran que Javier Vargas se había ido. Me quedé bajo el toldo junto al coche fúnebre, apretando un pañuelo doblado que había sido suyo azul marino con puntadas blancas apenas visibles, perfectamente planchado como a él le gustaba. Después de 50 años juntos, no había una manera correcta de estar junto a un espacio vacío. Solo sabía fingir. Mantuve la barbilla en alto mientras el sacerdote hablaba. Incluso logré asentir ligeramente a los pocos colegas de la universidad que vinieron a pesar de la lluvia. Susurraban sobre mi compostura.
Pero no era compostura, era hábito. Para mí, el duelo no llegaba en sollozos. Se filtraba silenciosamente, a través de lo cotidiano, la avena a medio cocer que seguía en la estufa esa mañana, sus zapatos junto a la puerta, el paraguas que nunca volvería a abrir. Por la tarde, la casa estaba llena de silencios educados. La gente entraba y salía, ofreciendo cazuelas y condolencias. Cuando el último coche se fue, la quietud se sintió casi sagrada. Estaba enjuagando las tazas de café cuando los faros cortaron la ventana. El viejo sedán de Emiliano entró en el camino, seguido por el SUV blanco de Clara. Bajaron con 2 maletas y miradas de determinación a juego. «No deberías estar sola ahora, mamá», dijo Emiliano, sacudiéndose la lluvia del cabello. Su voz era gentil, pero bajo ella escuché algo más pesado, quizá culpa. Clara deslizó un brazo sobre mi hombro antes de que pudiera protestar. «Es solo por un tiempo», dijo. «Nos quedaremos hasta que las cosas se calmen. Has pasado por mucho». Su perfume algo cítrico y brillante llenó el pasillo mientras subían el equipaje al segundo piso. Se sentía intrusivo en una casa que aún olía ligeramente al aftershave de Javier. Los primeros días pasaron en un borrón de pequeñas atenciones. Clara insistió en cocinar, diciendo: «Tu estómago necesita cuidados». «Amalia», ordenó la despensa alfabéticamente y apiló mis medicamentos en bandejas codificadas por color. Incluso escribió un horario semanal para las actividades domésticas ligeras, deslizándolo bajo mi taza de té con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al principio, estaba agradecida. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente en carne viva por la pérdida. Cuando doblaba mis suéteres o organizaba mi correo, me decía que lo hacía con buena intención, pero para la segunda semana noté lo fácil que le resultaba tomar el control. Las facturas que siempre había pagado yo misma de repente se redirigían a su correo electrónico. La señora de la limpieza llamó para preguntar si todavía venía los jueves, aunque no la había cancelado. Cuando lo mencioné a Emiliano, dijo: «Solo está tratando de ayudar». «Mamá, te preocupas demasiado». Quizá lo hacía. El duelo hace cosas extrañas con la mente, ralentiza el tiempo, distorsiona la percepción. Intenté confiar en sus buenas intenciones. Clara era eficiente, casi demasiado eficiente. Etiquetó los frascos de especias, cambió las cortinas sin preguntar y puso una nueva contraseña al Wi-Fi de la casa. Más fácil para todos. Dijo: «A veces, por las noches, despertaba el leve clic de las puertas de los gabinetes cuando preguntaba por la mañana». Ella reía. Solo estaba preparando té. Debes haberlo soñado. Una tarde, la encontré en el estudio de Javier, hojeando sus libros de contabilidad. «Solo organizando», dijo rápidamente, cerrando una carpeta. El aire entre nosotras se espesó. Observé sus manos manicuradas, firmes, y algo dentro de mí se tensó. Aún así, no dije nada. La gente enfrenta el duelo de diferentes maneras. Me recordé. Tal vez esta era la suya control como consuelo. Para cuando llegó el verano, la casa ya no parecía mía. Las fotos enmarcadas habían sido reorganizadas. El reloj de Javier guardado en un cajón. Los muebles movidos para que fuera más seguro. Le agradecí, como si la cortesía pudiera ocultar la inquietud que crecía dentro de mí. Cada noche me traía té manzanilla con miel y lo bebía sin cuestionar. Era más fácil así. Dejarla pensar que me desvanecía. Dejar que los días pasaran suaves y borrosos. Después de todo, Clara ahora era familia. Y la familia, me decías a mí misma, solo quiere lo mejor. La primera taza llegó con ternura. «Manzanilla con miel, Amalia», dijo Clara, su tono tan suave como el vapor que subía de la taza. «Te ayudará a dormir mejor». Siempre era hasta las 8 en punto, el nuevo ritual de Clara.
Lo traía al segundo piso en una bandeja pequeña con una servilleta doblada con cuidado, sonriendo como si nada en el mundo pudiera salir mal. Al principio, encontraba consuelo en la predictibilidad. Mis mañanas se habían vuelto pesadas tras la muerte de Javier, su silla demasiado vacía, el silencio demasiado espeso. Esa taza de té era una gentileza, o eso pensé. Pero luego, los bordes de mis días comenzaron a desdibujarse. Para finales de abril, olvidaba cosas pequeñas, el nombre del perro del vecino, dónde dejaba mis lentes de lectura, si había desayunado. Una vez, puse la tetera en la estufa y olvidé apagar la hornilla. Cuando Clara entró, jadeó de manera teatral, llevándose la mano al pecho. ¡Ay, Amalia! Eso pudo haber sido un desastre, Emiliano, que solía llamarme cada mañana desde el trabajo. Ahora me miraba con preocupación silenciosa. «Mamá, tal vez deberías dejar que Clara se encargue de la cocina por ahora. Tienes mucho en la cabeza». No discutí, solo asentí, avergonzada de algo que no podía nombrar. El cansancio vino después, un peso invisible que se aferraba a mis hombros. Despertaba al amanecer, sintiendo como si no hubiera dormido nada. Mi cuerpo dolía, mi visión se nublaba y los pensamientos llegaban más lentos. Como caminar en la niebla. Clara me encontraba dormitando en el sillón, con la bandeja de té intacta a mi lado. «Estás agotada», decía, llevando la taza al fregadero. «Bébete el próximo, te calmará los nervios». «Una tarde», sugirió que vieras a un especialista. «Solo por precaución», dijo, tocándome la mano. «Una amiga conoce a un doctor excelente que trabaja con adultos mayores». El consultorio olía ligeramente a desinfectante y lavanda. El doctor apenas levantó la vista de su portapapeles mientras le hacía más preguntas a Clara que a mí sobre mis hábitos, mi memoria, mi estado de ánimo. «Signos típicos de deterioro cognitivo», murmuró en algún momento, garabateando algo que no pude leer. Cuando intenté protestar, mi lengua se sentía pesada, mi voz distante. Clara dio una sonrisa compasiva y me apretó el hombro. «Está bien, mamá», dijo suavemente. «Lo enfrentaremos juntas. Para mayo». Mis amigos dejaron de visitar. Clara les decía que estaba demasiado cansada, demasiado confundida, demasiado avergonzada para ver a alguien. El teléfono. Antes mi conexión con el mundo sonaba cada vez menos. «Necesitas descansar. No charlas», decía Clara cuando lo alcanzaba. «Déjame encargarme de las llamadas». A veces escuchaba el leve murmullo de una conversación a través de la puerta cerrada, su voz, baja y mesurada, diciendo a alguien. Ya no es ella misma. Miraba la taza de té medio vacía en mi mesa de noche, preguntándome cuándo mi vida había comenzado a saber a miel y sueño. Pero incluso en la niebla, una delgada hebra de conciencia, permanecía una voz pequeña y obstinada dentro de mí que susurraba: «Algo no está bien». Y aunque mis manos temblaban al levantar la siguiente taza, comencé a contar los días, las dosis y la forma en que la sonrisa de Clara siempre aparecía justo antes de que mi mente comenzara a desvanecerse. Para principios del verano, la casa ya no se sentía mía. Ahora funcionaba según el horario de Clara, sus listas de compras, sus rotaciones de cocina, sus recordatorios pegados cuidadosamente al refrigerador. «Solo para mantener las cosas organizadas», dijo el día que puso una carpeta nueva en la mesa, etiquetada como «Finanzas del hogar». La letra no era la mía. Había comenzado a pagar las facturas en línea. Para simplificar las cosas, al principio, estaba agradecida. Mi energía iba y venía en oleadas impredecibles. Y la idea de navegar estados de cuenta me mareaba. Pero pronto, los cheques dejaron de llegar al correo. Las notificaciones que antes iban a mi correo, ahora iban al suyo. Una mañana,
Desperté y la encontré sentada a la mesa de la cocina con una pila de documentos. El olor a manzanilla flotaba desde mi taza junto a ella. «Buenos días, Amalia», dijo alegremente. «Hay algo que necesito que revises». Los papeles eran nítidos, con aspecto oficial encabezados. Sellos y letras pequeñas que se desdibujaban ante mis ojos. Parpadeé fuerte, intentando enfocarme en el título. Poder notarial duradero. El tono de Clara era casual, practicado. Es solo una precaución. Por si alguna vez necesitas que alguien te ayude a manejar las cosas, no significa que pierdas el control. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz sonaba débil, insegura, incluso para mí misma. Ella sonrió, casi con lástima. «¿Por qué me importas? Amalia, últimamente has tenido problemas de memoria, y Emiliano está tan ocupado con la empresa. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida». Emiliano entró entonces, ajustándose la corbata, medio escuchando. «Sí, mamá, Clara solo está tratando de ayudar. No es gran cosa, lo revisaré después». Me besó la frente, su atención ya desviándose a su celular. Quería alcanzarlo, decirle que aún notaba cómo los ojos de Clara se quedaban fijos en el bolígrafo junto al documento, pero las palabras se enredaron dentro de mí. Esa tarde me senté junto a la ventana, viendo la lluvia emborronar el cristal. La carpeta yacía en la mesa, paciente, esperando. Mi mano tembló al levantarla. Leí lo poco que podía entender, frases como agente autorizado, autoridad financiera, irrevocable en caso de incapacidad. ¡Incapacidad! La palabra se pegó a mis costillas como una piedra tragada. Clara apareció en la puerta, con voz suave, sosteniendo una toalla de la lavandería. «No necesitas preocuparte tanto. Son solo formalidades. Todos lo hacen eventualmente». Asentí, pero no firmé. Esa noche, después de que subieron, tomé un cuaderno del cajón y comencé a escribir. Solo unas pocas palabras al principio. 12 de junio. Nadie visitó hoy. Clara preparó té a las 8. No lo bebí. Se sentía absurdo, pero el acto me estabilizó. Cada mañana. Añadía más. El doctor se llama Dr. Guzmán. Clara me llevó. Ella respondió la mayoría de las preguntas. No necesitaron mi firma para nada. Las notas se convirtieron en mi ancla, mi prueba de que mi mente aún era mía. Las escondí dentro de un viejo libro de recetas que Javier amaba, su cubierta agrietada. El olor a canela, aún tenue, entre las páginas. Una semana después, Clara trajo los formularios de poder notarial otra vez. Su voz dulce como azúcar, pero más firme esta vez. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Solo queremos facilitar las cosas para todos». Facilitar. Esa palabra otra vez. Cuando Emiliano llegó tarde esa noche, lo intenté una vez más. «¿Crees que estoy...?» Perdiendo la cabeza, pregunté en voz baja. Dudó, con el pulgar sobre su celular. «No, mamá. Pero Clara dice que has estado algo olvidadiza. Tal vez es solo estrés. Déjala encargarse». «Sí», sonreí débilmente, como se hace cuando estás acorralada, pero demasiado cansada para pelear. Arriba. La casa crujía bajo el peso de la lluvia. Me senté sola a la mesa de la cocina, trazando el contorno del bolígrafo en la línea sin firmar, y me di cuenta de lo fácil que la confianza puede convertirse en un contrato. Detrás de mí, el refrigerador zumbaba suavemente, constante, mecánico, indiferente. Cerré mi cuaderno y susurré la fecha en voz alta antes de escribirla, asegurándome de que la tinta se hundiera profundamente en la página. Si estaba desapareciendo, al menos dejaría un rastro. Ocurrió un miércoles por la mañana, el tipo de día gris en Querétaro que desdibuja el tiempo. Clara estaba en la cocina, con el celular entre el hombro y la mejilla. Su voz baja pero cortante. «Sí. Una reposición de clonazepam. Sí.
La misma dosis. A nombre de Amalia Vargas. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada a mitad de las escaleras, una mano aferrando el pasamanos. Clonazepam. El nombre sonaba mal. Extraño. Nunca había tomado eso en mi vida. Colgó rápidamente cuando me vio. «Buenos días», dijo con esa alegría perfectamente ensayada. «Solo estaba llamando a la farmacia por tus vitaminas». Asentí, fingiendo creerle, fingiendo ser la anciana adormilada que ella pensaba que era. Pero cada nervio de mi cuerpo comenzó a zumbar. Esa mañana puso el té frente a mí como siempre, manzanilla con miel. El vapor enroscándose como un fantasma pálido entre nosotras. Sonreí débilmente, con las manos temblando lo justo para mantenerla tranquila. Se dio la vuelta para enjuagar una sartén en el fregadero, y en ese breve momento vertí el té en mi servilleta y en la maceta de helecho junto a mí. El líquido desapareció en la tierra, oscuro y silencioso. Cuando se giró, levanté la taza a mis labios. «Está delicioso». «Querida», dije, fingiendo un bostezo. «Lo terminaré arriba». Esa noche, la casa estaba en calma. La lluvia había parado, dejando un silencio hueco que presionaba mis oídos. Me quedé en la cama esperando la pesadez familiar. La niebla que llegaba como una marea lenta después de cada taza, pero no vino. En cambio, mi mente se sentía sorprendentemente clara, como una ventana que había sido limpiada tras meses de suciedad. Recordé nombres, fechas, rostros. Recordé el día que Javier y yo compramos esta casa. Cómo discutimos sobre el color de las persianas. Cómo se rió cuando insistí en que fueran amarillas. Por primera vez en meses, los recuerdos llegaron nítidos y brillantes, sin el filtro de la somnolencia o la confusión. Me quedé despierta durante horas, escuchando el leve crujido de los tablones abajo. Una vez, escuché a Clara susurrando en el pasillo. La voz de un hombre emiliano respondió suavemente. Me acerqué a la puerta, lo suficiente para escuchar fragmentos. «Está bien», dijo Clara. «El doctor ya cree que es demencia. Unas semanas más y tendremos todo el papeleo listo». Mi respiración se atoró en la garganta. Esperé a que Emiliano objetara, que dijera algo. Cualquier cosa, pero todo lo que escuché fue un suspiro y el sonido de él alejándose. Regresé a la cama, cada músculo temblando. La verdad que me había negado a ver ahora estaba frente a mí. Terrible e innegable. Estaban construyendo un borrado silencioso y metódico de mi vida. En el tenue resplandor de mi lámpara de noche, escribí una nueva nota en la página escondida dentro del libro de recetas. Clonazepam. No me lo recetaron. Clara llamó a la farmacia. Tiré el té. Cabeza clara esta noche. Las palabras me estabilizaron. Por primera vez. No escribía desde la confusión. Escribía desde la certeza. A la mañana siguiente, Clara entró con su sonrisa la habitual. Una taza fresca en las manos. La miré a los ojos firme. Alerta. No notó el cambio. Tampoco Emiliano cuando besó mi mejilla camino al trabajo. Me senté a la mesa, mi té enfriándose sin tocar. Y por primera vez en meses, no era yo la que estaba siendo observada. Para el viernes, la niebla se había disipado lo suficiente para que pudiera ver los bordes de las cosas otra vez, las manecillas del reloj, el polvo en la repisa, el leve temblor en la sonrisa de Clara cuando me entregaba mi té. Dejé de fingir que lo bebía. En cambio, observé cada uno de sus movimientos, cómo se demoraba cerca de la tetera, el cuidado con que revolvía demasiado tiempo, la taza de la que nunca tomaba un sorbo ella misma. Esa mañana le dije que me sentía inquieta, que necesitaba aire, tal vez de una vuelta por la plaza, dije con ligereza. Clara dudó. El coche, Amalia. No creo que solo quiero estirar las piernas. Querida, no te preocupes. Las llaves se sentían pesadas en mi mano.
Mi viejo bocho había acumulado una fina capa de polvo. Pero cuando el motor arrancó al primer intento, casi me reí en voz alta. Salí lentamente del camino. La calle curvándose suavemente cuesta abajo. Los árboles goteando de la lluvia de la noche anterior. Durante meses había visto esta vista a través de una bruma. Ahora cada color era nítido, los canalones de cobre, el asfalto mojado, el destello del sol en la ventana de un vecino. Cuando regresé 20 minutos después, mi pulso estaba estable. Mi mente, alerta. Clara estaba en el porche, con los brazos cruzados, fingiendo sonreír. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Mucho, dije, pasando junto a ella. Pasé la tarde en el viejo estudio de Javier. El aire aún llevaba su aroma a cedro y tinta. En un cajón encontré su libreta de direcciones. El papel estaba amarillento, las esquinas dobladas, los nombres en su letra pulcra. Escaneé las páginas hasta encontrar el que quería Doraqué Elena Morales, la oncóloga de Javier. Brillante, paciente, el tipo de mujer que hablaba suavemente pero siempre veía a través de las excusas. Marqué el número. Cuando respondió, casi lloré al escuchar la familiaridad de su voz. Amalia, por Dios, han pasado años. ¿Cómo estás? Necesito preguntarte algo extraño, dije en voz baja. ¿Sabes qué es el clonazepam? Hubo una pausa, luego un cambio sutil en su tono. Es un sedante. ¿Por qué creo que me lo han dado sin mi consentimiento? En el té. Otra pausa. Amalia, escúchame. Deja de tomar cualquier cosa que no hayas preparado tú misma. Organizaré un análisis de sangre de inmediato. ¿Puedes venir mañana por la mañana? ¿Puedo...? Su calma firme me estabilizó. Le agradecí. Colgué y me quedé ahí hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa tarde, manejé a una pequeña tienda de electrónicos cerca del mercado de La Cruz. El hombre detrás del mostrador era joven. Cortés. Desinteresado, el testigo perfecto de mi anonimato. Compré una grabadora de bolsillo, lo suficientemente pequeña para caber en la manga de mi cardigan. ¿Necesita que lo envuelva para regalo?, preguntó. Sonreí débilmente. No, gracias. Es para uso personal. En casa. Clara y Emiliano estaban en la sala, murmurando sobre facturas. Subí sigilosamente. Puse la grabadora en mi mesa de noche y presioné grabar. La tenue luz roja brilló como una promesa. Más tarde, cuando Clara trajo mi té, lo dejé sin tocar y observé sus manos en cambio. Revolvió más tiempo de lo necesario. Sus dedos precisos, deliberados. Le puse un poco más de miel. Dijo, qué amable. Murmuré. Cuando se fue, hablé suavemente a la grabadora. 24 de junio. Noche. Clara preparó té a las 8:07. No lo bebí. Olor ligeramente diferente esta noche. Noté un residuo más espeso en el borde de la taza. Las palabras me dieron poder. Simple. Silencioso. Inquebrantable. Esa noche me quedé despierta. Cada sentido vivo. Escuché el ritmo de la lluvia contra la ventana. El sonido lejano de un tren. El crujido de los tablones mientras Clara se movía abajo. Por primera vez, no temía la oscuridad. Estaba despierta dentro de ella. En el silencio, susurré a la grabadora una vez más. Mi voz ahora firme. Mañana tendré pruebas. Y luego dejaré de fingir. A la mañana siguiente, el aire de Querétaro olía a lluvia y sal. Salí de la casa antes del amanecer, con el abrigo abrochado hasta el mentón, la grabadora de bolsillo guardada en mi bolso. Clara estaba dormida cuando me escabullí. O al menos, recé para que lo estuviera. El silencio de la calle se sentía peligroso, como si alguien me observara incluso cuando no había nadie. La clínica de la doctora Morales estaba en el centro, escondida detrás de una fila de árboles de jacaranda, cuyas raíces comenzaban a romper la banqueta.
La recepcionista pareció sorprendida de verme llegar sin cita, con el cabello húmedo por la llovizna, los ojos más alerta de lo que habían estado en meses. «Vengo a ver a la doctora Morales», dije simplemente, cuando Elena apareció. Su expresión se suavizó. No había cambiado mucho, seguía llevando el cabello en un moño práctico, moviéndose con precisión silenciosa. «Amalia», dijo, guiándome a su consultorio. «Siéntate. Te ves. Despierta». «Lo estoy», dije, por primera vez en meses. Nos sentamos frente a frente en su pequeño escritorio de caoba. Le conté todo el té, la confusión, el doctor al que Clara me había llevado, el susurro sobre el clonazepam. Mi voz tembló al principio, pero mientras más hablaba, más firme se volvía. Elena escuchó sin interrumpir, con el bolígrafo quieto. Cuando terminé, se recostó. «Parece que te han sedado sistemáticamente», dijo en voz baja. «El clonazepam, especialmente combinado con otros benzodiazepinas, podría fácilmente producir lo que has estado experimentando: fatiga, niebla, falsa demencia. Es insidioso». La palabra quedó flotando entre nosotras. Saqué el cuadernito de mi bolso y lo deslicé hacia ella. «He estado tomando notas, fechas, dosis, síntomas, y compré esto». Puse la grabadora en el escritorio. «Ya está documentando todo». Un destello de admiración cruzó su rostro. «Bien, pero necesitarás más que tu palabra. Si esto va a la corte, alegarán confusión, pérdida de memoria, incluso paranoia. Necesitamos pruebas de cadena de custodia, muestras, evidencia con sello de tiempo, informes toxicológicos verificados». «¿Cómo?», pregunté. «Primero, tomaremos tu sangre. Eso mostrará rastros de cualquier sedante aún en tu sistema. Segundo, tráeme un poco de ese té. No los confrontes aún, solo recógelo discretamente. Enviaré ambas muestras a un laboratorio de toxicología en el que confío en Guadalajara. Y hoy mismo te haré una prueba cognitiva completa para establecer una línea base de claridad». La practicidad de su plan me estabilizó. Me arremangué mientras ella preparaba la jeringa. El pinchazo de la aguja fue agudo, anclándome. «No puedo creer que esto esté pasando», susurré. Los ojos de Elena se encontraron con los míos. Firmes pero amables. «Créelo, pero no dejes que el miedo te apure. El miedo comete errores. Necesitamos paciencia». Tras la prueba, me llevó a una pequeña sala de examen donde me dio un frasco de vidrio estéril. «Para el té», dijo, «manténlo sellado, fechado y en un lugar seguro hasta que me lo traigas». Di vueltas al frasco en mi mano. Su suavidad fría a la vez, frágil y poderosa. «¿Piensan que estoy demasiado oída para notarlo?», murmuré. «Entonces déjalos que lo sigan pensando», dijo ella. «Esa es tu ventaja ahora». Cuando salí de la clínica, la ciudad estaba despertando, los camiones zumbando, los letreros de las tiendas encendiéndose, el olor a pan fresco del café de la esquina. Por un momento, solo me quedé ahí, respirando todo, viva de una manera que no había sentido desde el funeral de Javier. En el camino a casa, ensayé mi sonrisa, mi charla trivial, mi lentitud. El acto tenía que ser perfecto. Clara me probaría, como siempre lo hacía, observando mis errores, leyendo mi tono. Cuando entré por la puerta principal, ella estaba en la estufa, revolviendo avena. «Te levantaste temprano», dijo, demasiado alegre. «No podía dormir», respondí. «Fui a dar una vuelta». Sus ojos titilaron, calculando. «Oh, sola sí, solo por la plaza». «¿Me ayudó?». Ella sonrió, pero podía sentir la tensión en su rostro. Más tarde, cuando no miraba, vertí el próximo té en el frasco de vidrio y lo escondí dentro de un tarro de azúcar.
Luego me senté a la mesa de la cocina, con el bolígrafo en la mano, y escribí una nueva nota en mi diario. 2 de julio, Docotra. Morales confirmó sedación. Tomé sangre. Guardé muestra de té. Sigue actuando confundida. Afuera. La lluvia comenzó de nuevo constante. Rítmica. Purificadora. Por primera vez. El sonido no me arrulló al sueño. Me hizo sentir despierta, alerta y lista para esperar. Para la segunda semana de julio. La casa se había convertido en un escenario, y yo en su actriz más convincente. Cada bostezo, cada pausa, cada temblor en mi mano estaba ensayado, pero el papel que jugaba una mujer desvaneciéndose, perdiendo la cabeza, ya no era una carga. Era un camuflaje. Las palabras de la doctora Morales resonaban en mi cabeza. Necesitamos pruebas que no puedan explicar. Así que una mañana, mientras Clara estaba fuera haciendo mandados, me colé en la cocina y comencé mi construcción silenciosa. La colección de libros de cocina de Javier aún alineaba el mostrador lejano, filas de lomos desvaídos de décadas, decenas compartidas. Elegí El sabor de México. Su encuadernación lo bastante gruesa para ocultar la pequeña cámara que había pedido en línea. Corté una rendija estrecha a través de las páginas centrales, cuidando de no perturbar el lomo, y posicioné el lente justo por encima de la altura del mostrador. Desde ese punto, miraba directamente la franja de mármol donde Clara preparaba mi té cada mañana. Para cuando regresó, la cocina parecía intacta, aunque mi pulso no se había calmado en horas. Esa noche, actué más débil de lo habitual. Me senté en mi bata, con las manos cruzadas flojamente en mi regazo. Me siento la cabeza pesada, murmuré. Clara sonrió demasiado rápido. Solo necesitas tu té, observé mientras se movía con su precisión habitual tetera. Tarro de miel. El leve crujido de un paquete que creía que no podía ver. El suave golpeteo de una cuchara contra la porcelana. La luz roja de la cámara parpadeó silenciosamente detrás de las páginas, grabando todo. Levanté la taza cuando me la trajo, ofreciendo una pequeña sonrisa agradecida. Tú sí que me cuidas, Clara. Sus ojos se suavizaron, pero solo en la superficie. Eres familia, dijo. Cuando se fue, vertí el té en un frasco etiquetado como 10 de julio, 803 AMM. Lo sellé. Lo puse junto a los otros en una caja de zapatos bajo mi cama. 4 días. 4 muestras cada una fechada. Con sello de tiempo. Registrada en mi cuaderno. Por la noche, reproduje las grabaciones en mi laptop. Con los audífonos puestos. La imagen era granulada. Pero la verdad era inconfundible. Clara triturando pequeñas tabletas blancas con el dorso de una cuchara, vaciando el polvo en la taza, revolviendo hasta que se disolvía. Sus movimientos eran suaves, sin prisa, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Me quedé allí mirando su rostro en la pantalla, buscando cualquier signo de duda, cualquier vacilación. No había ninguno. Por un largo rato, no pude moverme. El único sonido era el suave zumbido del refrigerador abajo y el leve clic de la cámara al detenerse. Más tarde, cuando finalmente me metí en la cama, el silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. La prueba era poder. Sí, pero también peligro. Un movimiento en falso, una mirada fuera de lugar. Y todo podría colapsar antes de que llegaras a la meta. Aún así, cuando llegó la mañana, saludé a Clara con una sonrisa. Le agradecí por el té. Dejé que pensara que había olvidado el día anterior por completo. Pero, mientras revolvía la taza, el lente dentro de El sabor de México la observaba de nuevo sin parpadear, paciente, eterno. 2 días después de la grabación de la cámara, me reuní con la doctora Morales otra vez.
esta vez en su oficina privada después de horas. Las persianas estaban cerradas y una sola lámpara iluminaba la habitación en tonos dorados. En su escritorio había una carpeta gruesa con impresiones, mis resultados de pruebas, análisis de laboratorio y capturas de pantalla de la cámara oculta. Frente a ella estaba sentada una mujer que no conocía de unos 40 años, tranquila, de ojos agudos, vestida con un blazer azul marino que sugería que nunca pasaba por alto los detalles. «Amalia», dijo Elena suavemente, «esta es la abogada Renata Díaz. Se especializa en abuso de adultos mayores y fraude de incapacidad». Renata extendió su mano, su agarre firme. «He revisado tu expediente», dijo. «Has sido notablemente metódica. Ese cuaderno por sí solo es suficiente para establecer credibilidad». Su tono era profesional, pero había calidez detrás, una especie de respeto silencioso que no había sentido en meses. Elena deslizó una página sobre la mesa. «Tus resultados cognitivos. Obtuviste un puntaje en el percentil 95 para tu grupo de edad, sin signos de deterioro». «Ninguno», exhalé temblorosamente. Una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. «Entonces es real. Me han estado envenenando». Renata asintió. «Los informes toxicológicos confirman benzodiazepinas en tu sangre, principalmente clonazepam, combinado con la evidencia en video. Es innegable». Se inclinó hacia adelante. «Pero debemos proceder con cuidado. Si sospechan que sabes, escalarán. Debes seguir fingiendo hasta que se ejecute la orden». «¿La orden?», pregunté. Elena abrió un nuevo archivo. «Estamos solicitando una orden de protección de emergencia con servicios de protección para adultos. Transferirá temporalmente el control de tus finanzas y decisiones de salud a un conservador independiente. También autoriza una intervención policial para sacar a Clara y Emiliano de tu casa». Tragué saliva con fuerza. «¿Cuándo? ¿31 de diciembre?» dijo Renata. «A las 10 de la mañana. Nochevieja». La ironía no se me escapó. El mismo día en que una vez planeé organizar nuestra cena familiar tradicional. El día en que Clara susurró: «Deshagámonos de ella». La voz de Elena se suavizó. «Necesitarás mantener el acto un poco más. Sigue recolectando muestras. Sigue grabando. Cuanto más fuerte sea la cadena de evidencia, más rápido se sostendrá esto en la corte». Asentí. Aunque mis manos temblaban. «Piensan que estoy indefensa. Puedo usar eso». Renata sonrió levemente. «Exacto. Ya has hecho la parte más difícil, mantenerte lúcida, mientras todos insisten en que no lo estás». Las palabras se sintieron como un cumplido y una advertencia a la vez. Para cuando me fui, la ciudad estaba oscura, la lluvia rayando el parabrisas como hilos de cristal. Manejé lentamente, manteniendo las luces bajas. Cada calle más cerca de casa se sentía como volver al nido de leones. Pero ahora había propósito, un ritmo en mi miedo. Cuando entré en el camino, la silueta de Clara se movió detrás de la cortina. Abrió la puerta antes de que la alcanzara. Su sonrisa tensa. «¿Otra vez fuera hasta tarde?» «Amalia, no deberías manejar de noche». Le entregué una bolsa pequeña de la farmacia, solo aspirinas. Por aparentar, no podía dormir, dije. La tomó, aún mirándome. Sus ojos como cristal pulido. «Te sentirás mejor después de un té. Tal vez más tarde», murmuré, ya pasando junto a ella. «Arriba». Abrí mi cuaderno y escribí la fecha 28 de diciembre. Orden programada. 10 a.m. 31. Debo mantenerme calmada. Luego puse la grabadora junto a mi cama y susurré en ella. Apenas audible. 3 días más. La lluvia afuera respondió como un reloj marcando el tiempo. Para el 30 de diciembre. La casa estaba envuelta en una alegría falsa. Clara había insistido en colgar luces blancas a lo largo del barandal del porche. Un gesto destinado
a disfrazar la tensión que persistía en cada habitación. Tarareaba mientras trabajaba. Desafinada, pero tranquila, como una mujer que creía que el juego ya estaba ganado. Emiliano había tomado días libres por las fiestas. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo paseando con correos en su celular, fingiendo no notar el frío entre nosotros, había comenzado a evitar mis ojos, como lo hace la gente cuando teme lo que podría encontrar en los tuyos. Esa noche, horneé galletas de jengibre con la receta vieja de Javier. El olor a canela llenó la cocina, nostálgico y amargo a la vez. Clara apareció en la puerta, secándose las manos en un trapo. «¡Qué hogareño!», dijo, sonriendo con la boca, no con los ojos. «Últimamente estás llena de sorpresas. Quería Pin hacer algo por las fiestas», dije con ligereza, «y preparé algo para ustedes dos. De mi delantal, saqué 2 sobres color crema, atados con un listón rojo, un regalo de Año Nuevo. Pero no lo abran todavía», añadí, poniéndolo en la mano de Emiliano. «Esperen hasta mañana por la mañana. Prométamelo». Clara arqueó una ceja, el más leve destello de sospecha cruzando su rostro. «¡Qué detalle!». No era necesario. «Oh, sí lo era». Sonreí. «Este es especial». Emiliano miró entre nosotras, inseguro. «¿De verdad quieres que esperemos?». «Sí», dije, tocando su brazo. «A las 8 en punto. Quiero que lo abran juntos». Dentro del sobre había solo una línea, impresa en letras grandes y claras. «Antes de que hagan eso, veamos este video». Pensarían que era una broma extraña, hasta que la pantalla se encendiera, hasta que el video mostrara las manos de Clara triturando pastillas en mi té. La grabación había sido copiada 2 veces, una en una memoria USB escondida en mi Biblia, otra entregada esa mañana en la oficina de la doctora Morales por mensajería. Cuando regresé a la sala, Clara me observaba. «Has estado callada últimamente», dijo. «No eres tú misma». Doblé la servilleta en mi regazo, cuidadosa con cada palabra. «Tal vez estoy cansada de que me observen». Su expresión se tensó por un brevísimo segundo antes de que se diera la vuelta. «Entonces deberías descansar. Mañana será un día largo». No sabía cuán acertada estaba. Después de que subieron, recorrí la casa una última vez. Cada paso cargaba el peso de la memoria, las risas de Javier en la mesa, el rasguño de las uñas de nuestro perro en los tablones, el sonido de la lluvia contra las ventanas en esos primeros años cuando todo aún se sentía vivo. Me detuve junto a su fotografía en la repisa. «Me dirías que tuviera cuidado», susurré, «pero creo que también estarías orgulloso». A las 10 de la noche, puse mi alarma para las 8 de la mañana siguiente. La policía y los oficiales de protección de adultos llegarían a las 10, como estaba programado. 2 horas era todo lo que necesitaba para el sobre. El video y la verdad que chocaran. Antes de irme a la cama, eché un último vistazo por la ventana. Las luces afuera brillaban débilmente a través de la niebla. La ciudad estaba en calma, suspendida en esa extraña quietud antes de la celebración, antes de la destrucción. Puse el duplicado del sobre en la mesa de la cocina, justo lo suficientemente visible para tentar la curiosidad. Luego apagué las luces y subí. Por primera vez en meses. Dormí profundamente, no por agotamiento o sedación, sino por certeza. Cuando la alarma sonara a las 8, la mañana rompería no solo el año, sino la ilusión que había gobernado mi casa. Y en algún lugar abajo, bajo esas luces blancas brillantes, el sobre esperaba pequeño, silencioso y pesado con todo lo que aún no había dicho. La Nochevieja llegó vestida de calma. Afuera, la ciudad zumbaba débilmente bajo un cielo color peltre, pero dentro de mi casa, todo brillaba como si nada se hubiera roto jamás. La mesa estaba puesta con servilletas de lino y los cubiertos de plata antiguos de Javier.
pulidos con tanto cuidado que podía ver mi reflejo torcerse en las cucharas. Clara se había esmerado salmón asado con glaseado de limón, arroz salvaje y una botella de chardonnay, que dijo que a Javier le gustaba. Su voz era ligera, sus gestos gráciles, pero vi los pequeños destellos, el tic en su mano izquierda, el parpadeo demasiado rápido cuando encontraba mis ojos. Emiliano estaba sentado frente a mí, aflojando su corbata, esforzándose demasiado por parecer relajado. Realmente te luciste. Clara, dijo, alcanzando el vino. Es una celebración, respondió ella. Un año nuevo. Nuevos comienzos. Sonreí débilmente. Nuevos comienzos. Repetí, sí. Supongo que todos los necesitamos. La comida comenzó en un silencio cuidadoso, el tipo de silencio que zumba más fuerte que las palabras. Cada tintineo del tenedor contra la porcelana sonaba deliberado. Mastiqué lentamente, manteniendo los ojos suaves. El tono uniforme. El acto ya era algo natural para mí. A mitad de la cena, dejé mi copa y dije casualmente: leí por ahí que los departamentos en la playa están caros hoy en día. El cuchillo de Clara se detuvo a medio corte. Por un momento, solo el sonido del reloj de pared llenó la sala. Luego rió, un poco demasiado fuerte. Siempre lo están. Las propiedades frente al mar nunca pierden valor. Cierto, dije, doblando mi servilleta con cuidado. Imagino que necesitarías una buena lana para el enganche. El tenedor de Emiliano resbaló de su mano y chocó contra el plato. Murmuró una disculpa, torpemente recogiendo. Clara se recuperó primero, su voz uniforme pero su rostro pálido. ¿Por qué el interés repentino en bienes raíces? Amalia sin razón. Sonreí, trazando el borde de mi copa, solo pensando en el futuro. ¿Dónde planea la gente pasar su tiempo? ¿Con quién lo planea pasar? El silencio que siguió fue exquisito, frágil y peligroso a la vez. Emiliano carraspeó. Mamá. No, lo interrumpí suavemente, aún mirando a Clara. Han sido tan buenos conmigo estos últimos meses. Espero que sepan lo agradecida que estoy. Clara forzó una sonrisa. Por supuesto que lo estás. La familia siempre se cuida. Sus palabras temblaban en los bordes. Me levanté, recogiendo los platos vacíos. Déjenme traer el postre. A Javier siempre le encantaba el flan en Nochevieja. Yo me encargo, dijo Clara rápidamente, poniéndose de pie también. La detuve con un gesto. No, siéntense. Ya han hecho suficiente. En la cocina, dejé correr el agua mientras estabilizaba mi respiración. La cámara oculta sobre el mostrador parpadeó una vez, grabando el reflejo del comedor a través del cristal de la ventana. En ese tenue reflejo, los vi Clara inclinándose hacia Emiliano, susurrando rápido, su mano apretada en su brazo. Él lucía pálido, negando con la cabeza. Ella siseó algo que no pude escuchar. Me giré, poniendo 3 tazones en una bandeja. Mi pulso estaba calmado ahora, firme como el tic-tac del reloj detrás de mí. Cuando regresé, la tensión se había espesado, pero lo intentaban, cómo lo intentaban por actuar normal. Serví el postre, levanté mi cuchara y dije gentilmente: ya casi es medianoche. ¿Por qué no brindamos antes? La sonrisa de Clara era una línea fina. ¿Por qué? Por la verdad, dije, levantando mi copa. Emiliano me miró, con la boca ligeramente abierta. Clara no se movió. La luz de la lámpara de araña atrapó sus ojos, duros y vidriosos. Desde afuera llegó el estallido amortiguado de los primeros fuegos artificiales, destellos débiles de color contra las nubes. Levanté mi copa más alto, dejando que el momento flotara en el aire hasta que casi cantara. Por un año de claridad, susurré y bebí. Los fuegos artificiales resonaron de nuevo, más brillantes esta vez, dorado, rojo, luego blanco mientras dentro de la casa otra clase de explosión esperaba.
silenciosa y perfectamente cronometrada. La primera luz del año nuevo se coló por las cortinas, pálida y fría. Afuera, el vecindario estaba en calma, solo el ocasional estallido de fuegos artificiales sobrantes resonando a lo lejos. Había estado despierta desde las 6, vestida y esperando. La casa se sentía inquietantemente tranquila, como la quietud antes de que se lea un veredicto. A las 8 en punto. Sonó la alarma. Abajo. Ya podía escuchar a Clara moviéndose por la cocina, tarareando la misma melodía sin tono que siempre hacía cuando estaba segura de su control. Los pasos de Emiliano la siguieron, lentos y pesados. Bajé las escaleras, con el sobre en la mano. «Buenos días», dije, mi voz ligera, antes del desayuno. Me gustaría mostrarles algo a los dos. Clara se giró, una sonrisa formándose. «¿Un video familiar?» «En cierto modo», respondí, algo para empezar el año nuevo con el pie derecho. Emiliano frunció el ceño. «¿De qué se trata?» «Mamá». Hice un gesto hacia la sala. «Ya verán». Me siguieron. Clara primero curiosa, confiada. Ya había preparado el archivo en el televisor. Grabación de cocina. 10 de julio. La imagen apareció un poco granulada al principio, en blanco y negro, con el sello de tiempo parpadeando en la esquina. La habitación en la pantalla era inconfundible en nuestra cocina. El mismo mostrador de mármol, el mismo tarro de miel. Luego vino Clara, moviéndose con precisión pausada, echando algo de un pequeño paquete blanco en una taza. Parecía tranquila, incluso elegante, mientras revolvía. Por un momento, nadie habló. El único sonido era el leve zumbido del video. Clara parpadeó, su boca apretándose. «Esto es absurdo», dijo. «Estás haciendo que parezca espera», dije gentilmente. «¿Hay más?» El siguiente clip comenzó 4 de agosto. Clara otra vez. Misma rutina, misma calma. Luego, un momento de sonido su voz, clara y brillante como cristal. «Una vez que vendamos la casa, estaremos libres». La cabeza de Emiliano se giró hacia ella. «¿Qué acabas de decir?» Clara dio un paso adelante. «Está editado. Ha estado confundida por meses». Ella pausó el video. «Se está transmitiendo en vivo a la oficina de mi abogada», dije en voz baja, levantando mi celular. El círculo rojo tenue brillaba en la esquina de la pantalla. «Renata Díaz está viendo ahora mismo». Clara se quedó helada. El color se drenó de su rostro. «Tú, Emiliano», se puso de pie, con las manos temblando. «Clara, ¿de qué está hablando? No es real», espetó Clara, su voz rompiéndose. «Está mintiendo, esta vieja está enferma». «Entonces, ¿por qué?», dije suavemente. «Es tu voz la que está en el video». Ella se lanzó hacia adelante, alcanzando el enchufe del televisor. Pero fui más rápida. Me puse entre ella y la pantalla, sosteniendo el celular en alto. «No te molestes», dije, «aunque lo desconectes. La transmisión ya se envió». Por un segundo, todo se detuvo. Luego la máscara se deslizó, el rostro de Clara se endureció. La dulzura desapareció. «¿Crees que alguien te creerá si SEO? Has estado medio senil por meses. Tenemos informes médicos. Amalia, no eres nada sin mí». «Lo sé», dije en voz baja. «Eso es en lo que contabas». Emiliano retrocedió, su voz temblando. «Clara, tú realmente». Ella se giró hacia él, furiosa. «No empieces conmigo». «Emiliano, tú también querías sacarla de aquí». Él la miró, horrorizado, las palabras muriendo en su garganta. Afuera, el viento se levantó, silbando levemente por la chimenea. Dejé que el silencio se extendiera, la verdad expandiéndose hasta llenar la sala. Luego presioné play de nuevo. El siguiente clip mostró la mano de Clara echando tabletas trituradas en el té, su voz murmurando. «Nunca lo sabrá». La observé mirándose a sí misma, su rostro poniéndose blanco.
sus labios separándose pero sin emitir sonido. Cuando finalmente hablé, mi voz era calma, casi tierna. Se acabó. Clara, ya no tienes que fingir. Sus manos temblaron. Se giró hacia la puerta, pero Emiliano le bloqueó el paso. Llamé a Renata antes de que despertaran. Añadí suavemente: ella lo sabe todo. Y la policía estará aquí pronto. Por primera vez, Clara no dijo nada. Solo se quedó ahí, su respiración cortante. Los ojos yendo hacia la ventana frontal donde el reflejo del video aún titilaba contra el cristal. La grabación continuó el sonido de una cuchara, el lento remolino de la miel, el suave y traicionero zumbido de su voz. Me giré de la pantalla y exhalé, firme y segura. Cuando el primer golpe sonó en la puerta, el golpe llegó como un trueno en la quietud. 3 golpes secos contra la puerta principal oficiales, sin vacilación. La cabeza de Clara se giró hacia el sonido. Sus ojos salvajes. Emiliano se quedó congelado, con la mano a medio camino hacia su cabello, la boca ligeramente abierta. No me moví, solo escuché. El segundo golpe llegó, seguido por una voz calma y autoritaria. Policía de Querétaro. Señora Amalia Vargas. Clara se giró hacia mí. ¿Qué hiciste? Siseó, su rostro manchado de pánico. Me levanté lentamente, mis manos firmes, lo que me obligaste a hacer. Dije suavemente, y fui a abrir la puerta. La luz de la mañana entró a raudales, junto con 3 oficiales uniformados, sus chaquetas brillando ligeramente por la llovizna afuera. Detrás de ellos estaba Renata Díaz, impecable como siempre, con su maletín bajo el brazo. Junto a ella, la doctora Elena Morales me dio un pequeño asentimiento tranquilizador. Señora Vargas, dijo Renata, dando un paso adelante. Tenemos la orden y la autorización, efectivas de inmediato. Se giró hacia los oficiales. Esta es la residencia y los 2 sujetos nombrados en la declaración. La voz de Clara se quebró. Esto es una locura. No pueden simplemente... El oficial López, alto e imperturbable, levantó una mano. Señora, por favor, quédese donde está. Las piernas de Emiliano cedieron antes que sus palabras. Se dejó caer en una silla, su rostro pálido, los ojos yendo entre mí y Clara. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? La doctora. Morales se acercó gentilmente. Se acabó. Emiliano, tenemos pruebas video, toxicología, transferencias bancarias. Tu madre no está confundida. La respiración de Clara se volvió entrecortada. ¿Pruebas? A eso le llaman pruebas. Ha estado delirando por meses. Me señaló con un dedo tembloroso. Está mintiendo, ella planeó esto. Renata abrió la carpeta en sus manos, deslizando varias páginas sobre la mesa. El tribunal no está de acuerdo, señora Langley, dijo con calma, usando el apellido de soltera de Clara. Hay suficiente evidencia para una acusación penal, intento de abuso de adultos mayores, fraude financiero y administración ilegal de sustancias controladas. La boca de Clara se movió sin emitir sonido. El color se drenó de sus mejillas mientras el oficial se acercaba. Señora, coloque sus manos detrás de la espalda. Ella dio un paso atrás, los ojos brillando hacia Emiliano. Di algo, suplicó. Diles que no es verdad. Pero Emiliano no se movió. Su cabeza estaba baja, su voz apenas audible. Clara, ¿qué hiciste? Cuando el oficial puso las esposas alrededor de sus muñecas, el clic metálico resonó como una puntuación al final de una oración muy larga. Clara se retorció una vez, los ojos yendo hacia mí. ¿Crees que esto te hace fuerte?, escupió. Morirás sola. Amalia. La miré sin enojo. Mejor sola que envenenada. La llevaron hacia la puerta. Su voz se desvaneció en la lluvia, gritando algo que no pude distinguir. En el momento en que la puerta se cerró, cayó el silencio, un silencio profundo
y doloroso que llenó cada rincón de la casa. Emiliano permaneció en la silla, con la cabeza entre las manos. No lo sabía. Susurró. Te juro que no lo sabía. Te creo, dije en voz baja. Era cierto. Había visto el impacto en su rostro cuando el video se reprodujo. Pero la creencia no borraba lo que se había roto. Renata recogió los documentos. Metódica como siempre. Protección de Adultos asegurará la propiedad por 72 horas, explicó. Tendrás un oficial de protección hasta que el caso se procese. Asentí, incapaz de hablar. Mi cuerpo se sentía ligero, hueco, el tipo de agotamiento que no viene del miedo, sino de la liberación. La Doracra Morales tocó mi hombro. Hiciste todo bien. Ahora se acabó. Acabado. La palabra sonaba extraña, casi demasiado suave para lo que había pasado aquí. Cuando se fueron, me quedé sola junto a la ventana. Afuera. Las luces del coche patrulla se reflejaban en el pavimento mojado, rojo y azul destellando contra el cristal. Por primera vez en meses, tomé una respiración completa. Sin guardias. El aire sabía limpio, agudo, vivo y real. Las esposas, los archivos, las luces parpadeantes no eran triunfo. Eran prueba de que la pesadilla había sido real todo el tiempo. Y mientras el coche patrulla se alejaba, llevando a claras a la lluvia, el silencio que dejó atrás se sentía como oxígeno. En los días que siguieron, la casa se sintió más ligera y más solitaria a la vez. La cinta policial se había ido, pero los ecos permanecían cajones vacíos, estantes reorganizados, la leve impresión de manos que habían tocado todo lo que poseía. Me movía por las habitaciones lentamente, reaprendiendo su silencio. Los detectives vinieron 2 veces más, corteses pero implacables. Catalogaron todo lo que Clara había dejado: papeles de seguros falsificados, pagos de pensión redirigidos, una segunda cuenta bancaria a su nombre de soltera. Incluso había falsificado notas médicas etiquetándome como cognitivamente deteriorada. Era metódico, casi elegante en su crueldad. Renata llamó diariamente, su tono siempre firme. Presentarán cargos adicionales esta semana, dijo una tarde. Fraude, falsificación y intento de incapacitación por ganancia financiera. Eventualmente tendrás que testificar. Lo sé, respondí, mi voz baja. Lo haré. La idea de enfrentar a Clara otra vez se sentía extraña, casi irreal. Había pasado de cuidadora a criminal en el lapso de 1 hora, pero la traición tenía raíces más profundas. Aún la veía en fragmentos en la forma en que las tazas capturaban la luz, en las servilletas dobladas que alguna vez había dispuesto tan cuidadosamente. El mal. Aprendí. No siempre se anuncia. A veces. Primero ordena tu cocina. Emiliano pasó 3 días después del arresto. Sus ojos estaban rojos, sus hombros encorvados. Presenté la separación. Dijo sin preámbulo. Dicen que ella se declarará culpable. Tal vez acepte un trato. No sé qué hacer. Sobrevives, le dije. De la misma manera que yo lo hice. Me miró con algo entre vergüenza e incredulidad. Debería ya haberlo visto. Pensé que ella te estabas ayudando. Se estaba ayudando a sí misma. Dije, no sin amabilidad. Tú también estabas de luto. La gente pasa por alto lo obvio cuando no quiere perder lo que queda. Asintió, sin palabras, y alcanzó mi mano. Era la primera vez que me tocaba sin lástima en meses. Su agarre era frío pero sé humano. Para el final de la semana, la historia llegó a las noticias. Viuda de Querétaro. Engaña a nuera en esquema de envenenamiento y fraude. Los reporteros esperaban afuera de mi portón, diciendo mi nombre como si fuera algún tipo de espectáculo. Cuando uno logró preguntarme cómo me sentía, di la misma respuesta cada vez. Estoy bien. Dije, solo cansada.
Imprimieron esas palabras en letras grandes, como si llevaran misterio o fuerza, en verdad. Eran todo lo que podía manejar. Cansada no significaba derrotada. Significaba que finalmente me había quedado sin ilusiones. Por la noche, me senté junto a la ventana y observé la niebla rodar sobre el lago de Juriquilla. Las luces de la ciudad brillaban como fantasmas en el agua, suaves y distantes. En algún lugar, en una celda, Clara probablemente también estaba despierta, repasando sus propias elecciones. No le deseaba dolor. No le deseaba nada en absoluto. Emiliano llamó una vez más esa semana. Su voz inestable. «Mamá», dijo. «No sé si alguna vez me perdonaré. No tienes que hacerlo», le dije gentilmente. «Solo tienes que aprender de ello». Cuando la línea se quedó en silencio, miré las luces de nuevo y susurré a la noche. Yo también. La justicia había llegado. Pero había costado algo que no podía nombrar, algo más suave que la confianza. Más pesado que el perdón. Y aunque la verdad me había salvado, también había roto lo poco que quedaba intacto. Una semana después de que los reporteros desaparecieron, comencé a revisar los archivos antiguos de Javier. Era una tarde tranquila, del tipo que presiona la memoria. La luz invernal se colaba por la ventana, suave y permisiva, como si el mundo mismo quisiera que descansara, pero descansar era imposible cuando el pasado seguía susurrando. Su estudio aún olía ligeramente a lustre de cedro y tinta vieja. Había evitado entrar desde el arresto, temerosa de despertar fantasmas que aún no habían terminado de hablar. Ahora, al abrir el cajón inferior de su escritorio, un pequeño sobre se deslizó amarillento, sellado con su letra en el frente. Para Amalia cuando el momento se sienta correcto. Mi corazón tropezó. Me hundí en su silla, el cuero crujiendo debajo de mí, y miré esas palabras por un largo rato antes de romper el sello. Dentro había una sola página, escrita en su mano cuidadosa y curva. Amalia, si estás leyendo esto, significa que mis instintos eran correctos. No quiero asustarte, pero he notado inconsistencias, retiros bancarios que no hice, recetas recargadas sin mi aprobación. Clara ha sido inusualmente atenta, casi ensayada en su amabilidad. Aún no puedo probar nada, pero estoy recopilando notas, fotos, recibos. Por favor, ten cuidado. Si estoy equivocado, perdóname. Pero si estoy en lo correcto, prométeme que terminarás lo que yo no pude. El aire salió de mis pulmones. Leí la carta 2, 3 veces, hasta que la tinta se desdibujó. Él lo sabía todo este tiempo, mientras pensaba que el duelo me había apagado. Ya estaba ensombrecido por el engaño. Entre los papeles, encontré un pequeño sobre marcado, muestras cocina. Dentro había 2 hisopos, sellados en plástico, cada uno etiquetado con fechas de los meses, antes de que muriera. Los llevé directamente a la doctora Morales. No hizo preguntas. Solo encontró mis ojos y dijo: «Los enviaré a analizar». Cuando llegaron los resultados, su voz por teléfono era firme, pero baja. «Amalia». Las muestras contenían rastros de arsénico, pequeñas cantidades, consistentes con una exposición lenta. Probablemente debilitó su corazón. Me senté en silencio, el mundo reduciéndose al sonido de mi respiración. Me había dicho que la muerte de Javier había sido misericordiosamente rápida, un ataque al corazón tras una larga enfermedad. Ahora ese consuelo también se sentía envenenado. Esa noche me encontré en el piano, tocando las teclas que él solía tocar los domingos por la mañana. Mis dedos no se movían. La melodía se había ido. Pensé en Clara junto a su cama, presionando un paño fresco en su frente, en su voz, diciendo: «Descansa. Javier, pronto te sentirás mejor». Las palabras ahora destilaban otro significado.
Cuando finalmente llegaron las lágrimas, fueron silenciosas. No por venganza, ni siquiera por miedo, solo por el hecho insoportable de que Javier había visto lo que yo no podía. Había intentado protegerme. Y al hacerlo, se fue primero. Doblé la carta y la puse de nuevo en su sobre, sellándola con manos temblorosas. Luego la guardé en mi Biblia junto al versículo que Javier amaba. La verdad os hará libres. Pero la libertad, me di cuenta, era más pesada de lo que esperaba. No te elevaba. Te presionaba hasta que aprendías a vivir con lo que revelaba. La primavera llegó tarde ese año, suave e insegura, como si el mundo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Los árboles de cerezo a lo largo del lago de Juriquilla florecieron en un rosa tímido, y me encontré parada bajo ellos una mañana, con una invitación en la mano. La Fundación Vargas para la Justicia de Adultos Mayores. En memoria de Javier y para quienes aún tienen tiempo. Esas fueron las palabras que Renata sugirió para la placa. Al principio, me resistí. Se sentía extraño, casi presuntuoso, poner el nombre de Javier en algo nacido de la tragedia. Pero la doctora Morales dijo gentilmente: no estás glorificando el dolor, Amalia, lo estás transformando. Así que dejé que lo grabaran en bronce. La oficina en sí era modesta, un espacio de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo viejo en el centro. El aire olía ligeramente a papel y limpiador de limón, una mezcla reconfortante de orden y posibilidad. Habíamos pintado las paredes de un azul pálido, el color que Javier una vez llamó el tono de las manos firmes. Renata manejaba el lado legal, presentando solicitudes de fondos y navegando por políticas. La doctora Morales servía como nuestra asesora médica, capacitando a voluntarios para detectar los signos sutiles de abuso sobre medicación. Confusión repentina, moretones disfrazados de torpeza. Yo supervisaba las llamadas, las cartas, las voces temblorosas que llegaban a través de nuestra línea telefónica. Al principio, eran solo un puñado de casos. Un hombre mayor, cuyo cuidador vació su cuenta. Una viuda cuya sobrina vendió sus joyas para pagar una deuda. Pero luego llegó el expediente que me detuvo en seco. Una mujer llamada Margarita Olvera, de 76 años, internada en el hospital tras colapsar durante el servicio dominical. La toxicología confirmó rastros de benzodiazepinas en su sistema. Los sospechosos eran su hijo y su nuera. Cuando la doctora Morales leyó el resumen del caso en voz alta, su voz titubeó. Dijeron que era olvidadiza, dijo suavemente, que confundió sus propios medicamentos. Cerré los ojos. Las palabras resonaban como una grabación antigua. Renata notó mi quietud. No tienes que tomar esto como algo personal, dijo. Pero ya lo había hecho. 2 días después, visité a Margarita en el centro de rehabilitación. Era pequeña, de ojos agudos y orgullosa, demasiado orgullosa para pedir lástima. Dijeron que estaba perdiendo la cabeza. Me dijo: casi les creí. Alcancé su mano. Así empieza. Su agarre se apretó. ¿Cómo lo supiste? Porque lo había vivido la niebla. El té, las mentiras suaves envueltas en preocupación, la prisión invisible construida con buenos modales. Cuando salí de su habitación, me quedé junto a la ventana y miré el patio donde las enfermeras llevaban a otros pacientes a la luz del sol. Sentí algo cambiar dentro de mí, no venganza, no ira, solo un saber tranquilo de que el pasado no había sido desperdiciado. Esa noche, añadimos el nombre de Margaritas a la primera lista de casos de la Fundación. Renata redactó una petición para fortalecer las leyes de reporte, de envenenamiento de adultos mayores. La doctora Morales preparó una serie educativa para cuidadores y familias.
y yo escribí el prólogo para nuestro primer boletín público. Si el silencio me protegió una vez, no protegerá a nadie más. No podemos cambiar a quienes hacen daño, pero podemos cambiar cómo escucha el mundo cuando los perjudicados hablan. La impresora zumbó suavemente mientras salían las primeras copias. Me quedé junto a ella, pasando los dedos sobre la tinta mientras el cielo afuera se oscurecía en el violeta de la temprana noche. Más tarde, al cerrar, Renata tocó mi hombro. «Has hecho algo extraordinario. Amalia, convertiste el miedo en algo útil». Sonreí débilmente. A Javier le habría gustado eso. De camino a casa. Las calles brillaban con la lluvia. Pensé en todas las mujeres como yo, medio olvidadas, medio creídas esperando que alguien las viera claramente. Y por primera vez, el dolor en mi pecho se sintió más ligero, como si finalmente hubiera encontrado propósito. El dolor, me di cuenta, no desaparece cuando lo sobrevives, pero si aprendes a pasarlo a alguien más, no como arma, sino como advertencia, deja de ser dolor en absoluto. Se convierte en algo como un legado. El sol de verano sobre el lago de Juriquilla brillaba como cristal, rompiéndose suavemente contra las ondas abajo. El porche se había convertido de nuevo en mi santuario, un lugar que pertenecía solo a la quietud y al viento. Sobre mí, un hilo de carillones de viento se mecía. Sus tonos bajos y metálicos los había hecho con las llaves de latón viejas de Javier. Cada nota sonaba diferente, cada una moldeada por una puerta que ya no existía. La casa también había cambiado. Desaparecieron las pilas de papeles legales, las cajas selladas de evidencia, el temor silencioso que una vez se adhería a cada superficie. El aire olía a lustre de limón y jazmín. Mantuve solo lo que necesitaba, un pequeño jarrón de margaritas blancas, la taza azul intacta desde el día en que todo terminó, y un cuaderno con mi propia letra corriendo por él, como una segunda columna vertebral. La doctora Morales aún llamaba y a veces, para ver cómo estaba. Renata visitaba 2 veces al mes, trayendo actualizaciones de la fundación, como Margarita Olvera. Ahora era voluntaria. Cómo 2 nuevos casos se habían reabierto por nuestro trabajo. Escuchaba, orgullosa y humilde. Aunque una parte de mí anhelaba quietud en lugar de impacto. Había pasado demasiados años sobreviviendo al movimiento. Ahora estaba aprendiendo a quedarme quieta otra vez. Emiliano no había pasado desde el juicio. Pero hace 3 semanas llegó una carta. La letra era pulcra, cuidadosa, como si hubiera escrito y reescrito cada palabra antes de enviarla. Mamá, no sé cómo empezar. Excepto con la verdad. Te fallé. Creí en la conveniencia sobre el amor, en la comodidad sobre la conciencia. Pensé que dejar que Clara manejara las cosas mantendría nuestras vidas unidas, pero ella era quien movía los hilos. No puedo deshacer lo que ignoré. Solo puedo pedirte que recuerdes que antes de todo esto, fui tu hijo primero, y quiero encontrar el camino de regreso a eso. Emiliano. Leí la carta 3 veces antes de dejarla junto a los carillones. Durante días. No dije nada. Luego, una mañana, escribí de vuelta: querido Emiliano, te perdono, pero no puedo reconstruir lo que nunca debió construirse sobre culpa. El amor puede sobrevivir a la verdad, pero no al engaño. No me debes cuidados ni visitas, solo honestidad. Cuida tu corazón, y yo cuidaré el mío. Mamá, la envié sin ceremonia y no esperé respuesta. Algunos perdones no necesitan ser presenciados para ser reales. Las tardes se volvieron más largas, más suaves. Comencé a escribir de nuevo, no las notas que me salvaron, sino pequeñas reflexiones sobre cosas comunes. Cómo brillaba el lago al atardecer, cómo la risa de los vecinos llegaba por el agua, cómo había comenzado a dormir sin revisar los cerrojos 2 veces. A veces,
cuando el viento cambiaba de dirección. Los carillones capturaban el aire justo y tocaban una melodía que me recordaba al tarareo de Javier cuando cocinaba. Cerraba los ojos entonces, sintiendo su presencia no como una herida, sino como calor. Una noche me senté con una tetera que yo misma había preparado negro con limón, sin miel, y abrí mi diario en la última página vacía. El bolígrafo se sentía ligero entre mis dedos. Escribí: el amor me construyó. Los límites me salvaron. Luego dejé el bolígrafo y escuché el agua lamiendo contra el muelle, el ritmo constante de la vida siguiendo sin permiso. En algún lugar, la risa de un niño resonaba, y la bocina de un bote sonó a lo lejos. El cielo pasó de dorado a azul profundo, las primeras estrellas emergiendo como pequeños recuerdos que se niegan a desvanecerse. Pensé en la carta de Javier, en el juicio de Clara, en la voz de Emiliano cuando finalmente vio la verdad. Pero sobre todo, pensé en este momento la quietud que no viene después de la victoria, sino después de la comprensión. El viento rozó mi mejilla, trayendo el aroma de la